yo lo seguía viendo y era como estarlo viendo a mi papá, a mi mamá, a cualquier persona que esté conociendo, que los veía donde estaban, veía al Espíritu Santo y era... El Espíritu Santo es un caballero por excelencia, no puedo decir nada en contra de él porque él es el mejor amigo, él es santo y él es omnisciente, omnipresente. Podía verlo como él estaba aquí, era como transparente, resplandecía a la vez y veía que él estaba ahí, su cara pues resplandeciente y veía su sonrisa y su mirada de amor. Es que no puedo explicar cómo él es porque no. Es más hermosos que los ángeles. Los ángeles tienen su hermosura, pero el Espíritu Santo es mucho más hermoso que ellos. Y escuchaba su voz audible, era una voz de amor, una voz de pasión, no sé, una voz inexplicable, una voz de relámpago a la vez y que me decía, yo estoy contigo. Y yo me esforzaba a seguir avanzando porque las pruebas estaban. Yo le decía, Espíritu Santo, acompáñame a hacer esto, y él estaba allí, yo podía sentirle, podía verle, y podía decir qué estaba haciendo el Espíritu Santo en el momento de orar, en el momento de almorzar, en el momento de hablar. Podía ver cuando él se levantaba, se ponía de pie, le ponía un lugar en donde él se siente, porque él está aquí, aunque muchos no lo ven, pero él está allí. Que escuché la voz, el temor se me fue, el miedo se me fue. Y cuando empiezo a mirar hacia lo alto y veo un hombre alto, elegante, un hombre musculoso, un hombre que reflejaba, un hombre hermoso.
y miro su cara y no podía ver porque reflejaba su cara. Lo que veía era su cabello hermoso, de oro, brillante, y una vestidura blanca y un cinto muy grueso en su pecho que estaba cruzado y decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando yo le observé esto, empiezo a bajar mi mirada hacia hasta los pies. Y cuando miro sus pies, veo unas sandalias de oro que resplandecían y eran de oro brillante. Era muy hermoso y él extiende su mano y yo tomo su mano así. Entonces, y al momento que un hombre musculoso, musculoso, que veía su cabello hermoso, de oro brillante. Y un cinto muy grueso en su pecho que estaba cruzado y decía Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando miro sus pies, veo unas sandalias de oro que resplandecían y eran de oro brillante. Era muy hermoso. Me arrodillo a él, me inclino hacia él y empiezo a ver una herida en sus pies. Digo, Señor, ¿y qué es esto que tienes aquí? Y él me dijo, hija, aquella cicatriz de aquel ayer cuando di mi vida por la humanidad. De pronto me levanté y me mostró en su mano aquella cicatriz. Y cuando vi su cicatriz en la mano, digo, Señor, ¿y por qué esto tienes aún? Y me dijo, hija, porque es la cicatriz que me ha quedado. Y le dije, Señor, dime algo, ¿esto se te va a borrar? Él me dijo, hija, esto se me borrará cuando todos los santos estén aquí reunidos. En ese instante, él me dijo, hija, tengo que llevarte a la tierra porque tu familia y las naciones te esperan. Y yo le dije,
te voy a mostrar el infierno para que vengas a decir a la humanidad que el infierno es real, el infierno es una burla. Y hay muchos que no lo saben, por eso te lo voy a mostrar, porque más son los que se pierden que los que entran a mi gloria. Y en ese momento que él estaba hablando, se empieza a mover todo, se mueve la tierra y se parte la tierra y miro hacia abajo y estábamos en una altura y en lo que yo podía observar hacia abajo veía un hoyo muy oscuro. En aquella altura era como una roca en la que nos encontrábamos los dos y los ángeles alrededor. Y cuando esto sucedía, pues yo miraba, no quiero ir hasta allá, y él me dijo, hija, te entrego esto. Y era una carpeta muy grande y en medio de ella había hojas, era un archivo en la cual sus hojas estaban blancas y a su alrededor estaba con filos de oro. Y de pronto me entregó una mina y me dijo, hija, toma esta mina para que aquí escribas todo lo que yo te mostraré, lo que tú verás y lo que escucharás, todo lo vas a escribir como lo estás observando. Y cuando de pronto miro a lo lejos, en aquel lugar donde estaban todos los cantantes, los artistas que ya han muerto, lo que ellos hacían era cantar y no dejaban de cantar. El Señor me dijo, hija, aquella persona que está en este lugar, lo que hacía en la tierra lo tiene que volver a hacer aquí si no se ha arrepentido. En ese instante miro a lo lejos y veo un sinnúmero de demonios que hacían una especie de lluvia. Y yo le decía,
gloria y empezamos a subir al reino de los cielos, arriba de una puerta con letras grandes escritas de oro y bienvenidos al reino de los cielos. Y de pronto el Señor me dijo, hija, entra porque yo soy la puerta. Pude observar un trono grande y un trono pequeño. Pude observar un trono grande y un trono pequeño. A su alrededor miles de sillas. Entre las sillas había una vestidura cruzada. Pude observar un trono grande y un trono pequeño. A su alrededor miles de sillas. Pues el Señor me llevó a otro lugar en el que podía observar a muchas personas en un jardín. En este jardín pues observaba a personas conocidas en la palabra, y aquellas personas que yo observaba no eran ancianas, eran jóvenes de 15 años de edad a 17, 18 años, y podía observar a un hombre, a un joven que tenía un pañuelón en su mano y que danzaba y remolineaba y alababa al Señor. Y el Señor me dijo, hija, aquel joven que tú ves allí es mi siervo David. Entonces, y él le daba la gloria a nuestro Padre. Y pues de pronto empieza a pasarse otro joven y me dijo, hija, él es Josué, él es Moisés. Y me empezó a hablar y me dijo, hija, aquel joven que ves ahí es Abraham. Y a cada uno me los nombraba, pero todos tenían un rostro igual. Y pues yo viéndolos, yo no podía dar su nombre porque eran iguales. Y en ese instante me empezó a mostrar a mujeres y me dijo, hija, y vi unas flores que se movían y eran ellas las que estaban cantando. El Señor me dijo, con su mano, con su dedo me señaló, me dijo, hija, es que mira, ellas me alaban, ellas me adoran, y mi pueblo ya no lo hace como antes lo hacía. Mi pueblo ya no me alaba, ya no me adora, ya no me busca como antes. Por eso te digo, hija, ve, dile a mi pueblo que me busque, porque yo voy a la tierra. Y el Señor, no entiendo. Y él me dijo, hija, es que mi pueblo ya no está evangelizando, es que mi pueblo ya no está ayunando, mi pueblo ya no está yendo a las calles a repartir tratados diciendo la verdad. Mi pueblo ahora está avergüenza.
Personas allí entre la pantalla y a la vez observaba el mundo entero. Podía observarlo tan pequeño cuando en el instante veo que miles desaparecían. Aquellas mujeres que estaban embarazadas con su barriga, aquella barriga desaparecía y se volvían como locas gritando. Y de pronto veía a los niños que desaparecían, a muchas personas. Decían que Cristo venía, que Cristo había venido, que había sido el arrebatamiento, y gritaban y querían matarse, querían ahorcarse y hacerse tantas cosas, pero más no pudieron, porque el Señor me dijo: hija, en aquel tiempo la muerte irá, hija, en aquel tiempo el Espíritu Santo ya no estará en la tierra. Cuando el Señor me habló estas palabras, pude ver un trato. Hija, en aquel tiempo el Espíritu Santo ya no estará en la tierra. Cuando el Señor me habló estas palabras, pude ver un trato. Él me dijo: hija, ve y dile a la humanidad que me busque, porque en aquel tiempo ya no habrá oportunidad, hija, va a ser demasiado tarde para todo aquel que se quede. Y cuando el Señor observó cómo la humanidad se quedaba, Él empezó a llorar y solamente me dijo: hija, yo voy a
Él me dijo, hija, ve y dile a la humanidad que me busque, porque en aquel tiempo ya no habrá oportunidad, hija, va a ser demasiado tarde para todo aquel que se quede. Y cuando el Señor observó cómo la humanidad se quedaba, Él empezó a llorar y solamente me dijo, hija, yo voy a la tierra